Y hermanos, pues hemos llegado al final del libro de Jonás. Y el título para la predicación de hoy lo tenemos en pantalla, un título que pues es de alguna manera triste. Pudo ser más triste todavía, se me ocurrían varios nombres, pero bueno, este es el que quedó. Jonás, enojado con Dios porque Dios es misericordioso. Impresionante, y es la realidad, es lo que vemos en la Escritura. Un profeta del Dios Altísimo enojado porque Dios es misericordioso. Vamos a irlo viendo. Pero llegamos, les decía, al final de una historia fascinante, llena de enseñanza del carácter de nuestro Dios. Hemos podido ver cómo el Señor es misericordioso, infinitamente misericordioso, soberano, paciente. Él gobierna su creación con autoridad y con sabiduría. Y la semana pasada vimos un milagro impresionante con la conversión de toda una ciudad. Todo Nínive escuchó el mensaje, la advertencia de parte de Dios, y hubo una conversión. Recordarán que Jonás obedeció a Dios después de haber estado 3 días y 3 noches en el gran pez, dentro del gran pez. Pero finalmente obedeció, fue y predicó a Nínive. Los habitantes de Nínive escucharon el mensaje, creyeron a Dios, se convirtieron a Dios y Dios perdonó. Y ese acontecimiento debiera de ser un motivo de gozo increíble, ¿no? Toda una ciudad, desde el mayor hasta el menor, le creyeron a Dios y dejaron su mal camino, se convirtieron de su mal camino. Esa noticia era algo espectacular. Imagínense a un profeta de Dios llevando un mensaje y que toda la ciudad crea ese mensaje y clame a Dios. Debió de haber sido un motivo de un gozo supremo. Pero resulta que nuestro querido Jonás no compartía ese gozo. Él no compartía ese gozo, por el contrario, dice la Escritura que se enojó hasta la muerte. Mientras digo esto, me estremezco porque es lo que encontramos en la Escritura. Jonás, el profeta de Dios que llevó un mensaje y que de manera portentosa Dios hizo que más de 120,000 personas oyeran y creyeran y se convirtieran. En lugar de llenarse de gozo, Jonás, dice la Escritura, se enojó hasta la muerte cuando se enteró que Dios había perdonado a Nínive. Entonces el propósito de esta predicación y cierre del libro de Jonás es este que tenemos: animarnos, hermanos, animarnos a que con urgencia decidamos conocer mejor a Dios, su carácter, permanecer muy cerca de Él para poder ver las cosas desde su perspectiva y abrazar las intenciones de su corazón como si fueran nuestras. Esto es lo que no hizo Jonás. Jonás tenía su propia agenda. Él veía las cosas diferente de Dios. Y por eso dice, y lo vamos a ver en unos minutos, se enojó hasta la muerte. Por eso es urgente que nosotros decidamos en nuestro corazón conocer mejor a Dios. Conocerlo al grado de decir, a Dios le agrada esto y le desagrada esto. Dios atesora esto y no quiere tener cerca de Él esto otro. Y que nos vayamos acercando de tal manera a su perspectiva, al punto desde donde Él ve las cosas, para que nosotros también podamos ver de la misma manera, desde el mismo ángulo. Y para ello vamos a reflexionar en lo que yo le llamé el desvío
emocional de Jonás. El desvío emocional de Jonás. Este desvío llevó al profeta, como veremos, a rechazar la voluntad de Dios, a enojarse por el resultado de la voluntad de Dios. Y aunque usted no lo crea, a nosotros nos ocurre esto muy seguido. Sí, sabemos que Dios dice una cosa, hace una cosa, y muchas de las veces no estamos de acuerdo. Y pedimos alguna cosa y Dios nos responde de otra manera, y muchas de las veces no estamos de acuerdo. Espero realmente que ninguno de nosotros llegue al nivel de estar igual que Jonás, de enojarse hasta la muerte porque las cosas no resultan como las desea. Pero vamos a ver qué podemos descubrir de este desvío emocional de Jonás. Oremos. Bendito Señor, como decía el pastor Manuel hace unos momentos, hay necesidad, hay mucha necesidad en todos lados a donde miremos. Pero tú eres santo, tú eres Dios misericordioso, clemente, y tienes un plan para bien. Y nosotros en muchas ocasiones no alcanzamos a entender ese plan tuyo y tenemos otras opiniones, tenemos otros deseos, otros planes. Por eso hoy te rogamos, Señor, que abras nuestros ojos para ver cuál es la intención de tu corazón para todas esas necesidades. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Y la sabemos, Señor, que tú quieres que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento tuyo, para que sean salvos. Te rogamos, Señor, que abras nuestro corazón también para alinearlo con tu corazón, y que podamos no nada más ver las cosas desde la perspectiva tuya, sino que estemos dispuestos a abrazar tu voluntad, a deleitarnos en tu voluntad, a compartir tu voluntad, y no solamente a obedecer tu voluntad, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver los motivos de Jonás para este desvío emocional. Versículo 1 y 2 del capítulo 4. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y esto después de saber, de enterarse que todo Nínive se había arrepentido y que Dios había perdonado. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Impresionante confesión de Jonás. Pues no, ya ves, Señor, esto era lo que yo ya sabía, que ibas a hacer esto. Por eso me quise ir a Tarsis, lejos de tu presencia, porque yo sabía cómo eres. Jonás está sumamente enojado con Dios y le confiesa su motivo para desobedecer y tratar de huir. Le dice: tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, por eso me quise huir. Ya ves, yo tenía razón. Ya perdonaste a esa ciudad de pecadores. Jonás ve la misericordia de Dios extenderse a más de 120,000 personas y está muy enojado porque no está de acuerdo con Dios. No está de acuerdo con Dios. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 2? Y lo leíamos hace un rato. Johnny nos ayudaba a leer esto. Invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó. ¿Y cómo estaba Jonás ahí cuando Dios oyó su oración? Muy contento, estaba muy contento. Me oyó, me va a salvar. Es más, hice votos, obedeceré a Dios, hice votos, estoy feliz. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios era para él. Pero cuando la misericordia de Dios se extendió a todo Nínive, dijo: estoy muy enojado por eso. Nos identificamos con eso a veces, ¿no?
Señor, ¿y por qué perdonas a este si es un malandro, ¿verdad? Es alguien terrible. Y recibimos la misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero bueno, finalmente, en el capítulo 2 recibió la misericordia de Dios, hizo votos, prometió cosas. Y en el capítulo 3 obedece y va a Nínive y predica contra Nínive, porque se acuerdan, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese era el mensaje de advertencia de Jonás. Pero en el capítulo 4 arrancamos y nos revela el corazón de Jonás. Jonás no quería que Dios le extendiera su misericordia a Nínive. Y pudo ser por diferentes razones, ¿no? Quizá Nínive o los asirios eran muy malos con el pueblo de Israel, o quizá los asirios precisamente no eran parte del pueblo de Israel. Lo cierto es que Jonás está muy enojado y le dice a Dios: por eso es que yo no quería, Señor, ir, porque sabía que tú los ibas a perdonar, porque tú eres misericordioso y tardo en enojarte. Y entonces aquí tenemos el desvío emocional de Jonás, porque por un lado obedeció a Dios, sí, fue a Nínive y predicó la advertencia, pero cuando vio la misericordia y el perdón de Dios, su corazón no estaba para nada en unidad, no estaba para nada en armonía con el corazón de Dios, no compartía la misericordia de Dios para con Nínive. Son dos cosas diferentes. Sí obedezco, pero Señor, no estoy de acuerdo contigo. Sí te hago caso. Y bueno, podemos decir, Jonás, pues ya había entrado y salido del vientre de un gran pez, no le quedaban ganas de volver, ¿verdad? Porque el Señor en el capítulo 2 le dice otra vez: Jonás, levántate y ve a Nínive. Y obedeció y fue, pero su corazón estaba lejos de las intenciones de misericordia de Dios. Y tanto es el enojo de Jonás que cuando continúa la conversación con Dios le dice en el versículo 3: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Va subiendo el tono, ¿verdad? Estoy muy enojado, Señor, porque yo sabía que tú eras bien clemente y los ibas a perdonar. Entonces, ¿sabes qué? Mejor quítame la vida. Mejor me es la muerte que la vida. Qué impresionante la ebullición emocional del profeta. Está en un punto explosivo. Mejor quítame la vida. La misericordia de Dios entregada a una ciudad malvada como Nínive era inaceptable para Jonás. Inaceptable al punto de que prefería morir. Prefería morir a ver perdonados a los habitantes de Nínive. En su opinión, no merecía Nínive el perdón. Pero hermanos, yo les pregunto, ¿quién merece la misericordia de Dios? Nadie. Ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios. Dios da su misericordia a quien Él quiere dar su misericordia. No es algo que merecemos, es algo que Dios da, porque Él es así. Porque Dios estaba actuando como Dios, en conformidad con sus atributos, conforme a su carácter. Dios actúa siempre, hermanos, conforme a la perfección de su persona. En perfecta armonía todos sus atributos, su justicia, su misericordia, su poder, su omnisciencia. Todo esto opera en perfecta armonía con su carácter, pero es evidente que Jonás reaccionó en función de su capacidad limitada, como la de cualquiera de nosotros, a causa del pecado. Por la corrupción del pecado, el hombre no alcanza a ver
lo que Dios ve. Por el pecado del hombre es imposible que podamos atesorar y buscar las mismas cosas que Dios atesora y que Dios busca. Pero aquí tenemos al profeta que en el capítulo 3 va y predica. Y la pregunta que tengo ¿es posible obedecer a Dios sin estar de acuerdo con su voluntad? ¿Es posible obedecer a Dios sin estar en armonía con las intenciones de su corazón? Y si es así, hermanos, ¿cómo afecta esta contrariedad a nuestra vida? ¿Cómo afecta este desvío emocional a nuestra vida? Primero vemos en Jonás que lamentablemente sí es posible obedecer a Dios sin estar en armonía con la voluntad de Dios. Ahí está la prueba. Jonás fue y predicó, y cuando vio el resultado de la voluntad de Dios dijo: estoy muy enojado, Señor. Estoy bien enojado, es más, mátame. Prefiero que me mates a seguir viendo esta misericordia otorgada a un pueblo de pecadores. Qué tremendo desvío, ¿no? Sí te obedezco, pero estoy totalmente en desacuerdo contigo. No recuerdo bien la ilustración, pero en años pasados alguien decía me parece que la historia de un niño al que le decían: siéntate. Y el niño no se quería sentar, ¿no? Algo así. Y el niño seguía de pie. Que te sientes, te digo. Y el niño seguía haciendo su voluntad hasta que lo agarran y lo así, que te sientes. Y se sienta finalmente, ya no hay más remedio. Pero el niño dice para sus adentros: estoy sentado, pero en mi corazón sigo de pie. Obedeció, pero no estoy de acuerdo con la orden. No estoy de acuerdo con tu voluntad. Algo parecido le estaba ocurriendo a Jonás. Seguramente tú y yo tenemos ejemplos de cuando hemos pedido algo a Dios y esperamos un sí y Dios nos dice un no y no nos gusta la respuesta, ¿verdad? O al revés, ¿no? Señor, que no pase esto, ¿verdad? Que no. Y sí ocurre y no estamos de acuerdo. Jonás estaba en el límite porque llegó a decir: es preferible que me mate, Señor. Entonces podemos ver que obedecer a Dios sin estar de acuerdo con su voluntad puede ser una carga muy pesada, una carga muy dura de llevar, porque siempre deriva en nuestra frustración. Obedecer a Dios sin estar de acuerdo con lo que Él está planeando hacer nos trae frustración, desánimo, nos roba el gozo, nos pone tristes y, como en el caso de Jonás, nos puede llevar a un enojo mortal en donde dice: yo prefiero que me quites la vida. Dios no quiere, hermanos, una obediencia así de nosotros. No quiere una obediencia forzada, obligada, solo porque Él es infinitamente más poderoso que nosotros. Él quiere una obediencia gozosa. En su palabra Él dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Dios. Si nosotros pudiéramos, y lo podemos hacer, pero si nosotros buscáramos deleitarnos en Dios, sería muy diferente. Sería muy diferente nuestra vida. Porque a veces no lo tomamos en cuenta, menos nos deleitamos en Él. Y solamente pedimos, y cuando pedimos y no se cumple lo que queremos, entonces viene el enojo. Dios no quiere una obediencia así. Lo que Él anhela es que nos deleitemos en Él, que compartamos las intenciones de su corazón, que si Él tiene misericordia por la gente, que pueden ser esos ancianitos, o puede ser el ciudadano común que necesita a Cristo y necesita salvación, Él quiere que nos alineemos con su voluntad.
y que vayamos y prediquemos la palabra y que vayamos y consolemos a un anciano o a un niño huérfano. Claro que Él lo quiere, pero si nosotros no estamos en sintonía, si su perspectiva no es la nuestra, vamos a sufrir, porque va a haber frustración. Necesitamos compartir sus intenciones, hermanos, anhelar lo que Él anhela, atesorar lo que Él atesora, amar lo que Dios ama. Y vamos a volver a esta reflexión, pero vamos a continuar con los versículos, porque cuando hay este desvío emocional, el problema y el daño emocional y espiritual para nosotros no solo queda ahí en la mente, es un problema espiritual, emocional, y llega a ser físico. Llegamos a estar tristes, nuestros huesos se secan, nuestros ojos se secan, estamos en amargura, siempre en queja, cuando hay un desvío emocional, cuando no vemos las cosas como Dios las ve. El versículo 4, después de oír esta petición de Jonás, miren lo que dice Dios. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Qué hermoso es Dios, qué paciente, qué Dios es un maestro, hermanos, en la comunicación. En la comunicación Él escucha perfectamente y empieza con una pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Pero el ofuscamiento del profeta es tal que, ¿qué creen que pasó? No le responde a Dios. Jonás no le responde esta pregunta a Dios. Hay 3 preguntas que le hace Dios a Jonás en este capítulo y nada más le contesta una. Nada más. Vaya atrevimiento de Jonás. No le contesto a Dios. Pero vaya paciencia y gracia y misericordia de Dios, que lo deja, dice, deja que se vaya desfogando un poquito el enojo de Jonás. No lo voy a regañar, no le voy a exigir: oye, atiéndeme, yo soy Dios, te estoy hablando, te estoy preguntando algo, contéstame. No actúa así Dios. Dios es el diseñador de la comunicación. Él sabe escuchar y sabe ver el corazón y la necesidad, y dice: ahorita Jonás no está pensando bien, y no le reclama a Dios. No entraré en detalle, pero sí les quiero mencionar algunas reflexiones que me vinieron a la mente mientras preparaba esto. Por ejemplo, ¿cuántos días duró el ayuno en Nínive? No dice la Escritura. Cuando les predicó, Jonás le dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No sabemos si tuvieron que ayunar los 40 días para ver si verdaderamente serían destruidos o no. Pudo ser menos, no sabemos. Otra pregunta es: ¿cómo y cuándo se enteraron del perdón de Dios? ¿Se pudieron haber enterado a los 10 días o hasta los 41 días o a los 3 días? Pero ¿cómo se enteraron? ¿Será posible que el mismo Jonás les tuvo que dar la buena nueva? Yo me inclinaría a pensar esto, de que, ¿saben qué? No van a ser destruidas, como están arrepintiéndose, clamando, todos vestidos de cilicio, todos clamando fuertemente a Dios, rogando por su perdón. Me ha dicho Dios, y le batallaba Jonás, pero no los va a destruir. Yo me imagino eso, que Jonás fue quien les dijo. De otra manera, Dios le tuvo que decir al pueblo, ¿verdad? O dejarlos en ascuas 40 días, 41 días, y al 41, no nos destruyeron. Todo está igual, está bien. Pobre Jonás, con su enojo mortal, si él les tuvo que decir, Dios los ha perdonado. Lo cierto es que el capítulo 4 arranca diciendo que estaba muy enojado porque había visto el perdón. Pero con el juicio nublado, todavía Jonás tiene una leve esperanza de ver a Nínive destruida. Vean cómo lo dice el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada.
y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Todavía decía, a ver, yo creo que pues estos son unos incircuncisos, no es del pueblo de Israel, y además son pecadores. Y además yo les profeticé que en 40 días esta ciudad iba a ser destruida. Se preparó un campamento ahí, una enramada, puso su mesa ahí para ver de lejos, a buena distancia, por aquello de que fuera a caer fuego del cielo a destruir Nínive. Y estaba ahí esperando a ver qué iba a acontecer, qué va a pasar, cómo va a destruir Dios esto. Pero fíjense lo que dice el siguiente versículo. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Es decir, Dios todavía le fue a acomodar bien, le mejoró el campamento a Jonás. ¿Y qué pasó con Jonás cuando recibió esta muestra de misericordia de Dios? Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, que dijo, Señor, ahora parece VIP ahora. Tengo un techo, pero qué padre sombra me diste. Ahora sí voy a ver muy a gusto cuando destruyas Nínive. Fíjense el ofuscamiento del profeta. Se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Así, un gusanito. En el primer capítulo Dios preparó al gran pez. En el 4 está preparando un gusanito. Lo preparó y cómete la calabacera. Y la secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte otra vez, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Cuántas veces ha dicho esto Jonás? ¿Verdad que no estaba de acuerdo para nada en la voluntad de Dios? Había un desvío emocional terrible en su persona. Esto es impresionante. Jonás sigue a lo suyo. Él dice, voy a sentarme aquí y ya con este buen lugar voy a ver cómo se destruye esta ciudad pecadora. Él sigue a lo suyo buscando esto. Sin embargo, de nueva cuenta nuestro Dios echa mano de su creación para enseñar a Jonás y de paso a todos nosotros. Noten cuántas ocasiones se dice que Dios preparó. En el versículo 6, preparó Jehová Dios una calabacera. Versículo 7, Dios preparó un gusano. Versículo 8, Dios preparó un recio viento solano. Capítulo 1, Dios preparó un gran pez. Capítulo 1, Dios preparó el viento y el mar para que sean una tempestad. Hermanos, ¿cuántos creyentes hay o habrá hoy en día que estén en la misma situación de Jonás, con el mismo desvío emocional en su corazón? Creyentes que en lugar de estar llenos de gozo por la vida que Cristo nos ha dado, estamos llenos de quejas por todo. Nos quejamos de la iglesia, nos quejamos de los hermanos, nos quejamos de los pastores se quejan de los hermanos, quejas por todos lados. Frustración, es que no salieron las cosas como quería, es que nadie me oye, es que no podemos hacer. Queja, frustración, desánimo, que te va llevando poco a poco a la amargura. Y muchas veces nosotros hacemos la pregunta incorrecta, preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué quitaste la calabacera? Mira, nada más ahora me estoy cocinando con el sol. ¿Por qué no la dejaste? Pues si me estaba dando una muy buena sombra. ¿Por qué perdonaste a Nínive? ¿O por qué choqué? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué se murió mi tío, mi papá? La pregunta es incorrecta, no es por qué, hermanos. A través de todos estos años he estado aprendiendo que la pregunta no es por qué. ¿Por qué me pasó eso cuando era niño? ¿Por qué me pasó aquello cuando era joven? La pregunta no es por qué, la pregunta es ¿para qué, Señor?
¿Cuál es el propósito tuyo para mi vida a través de esa experiencia que tuve o que hubo en mi familia? ¿Para qué, Señor? Yo quiero conocer tu propósito porque quiero alinearme a tu propósito y quiero ver la vida como tú la ves. No sé si me explico. La pregunta es muy parecida, pero es totalmente diferente. No nos toca decirle a Dios, ¿por qué haces esto? Como veíamos la semana pasada, Él es todavía muy superior al alfarero, que del barro puede hacer una vasija, volverla a destruir y volver a hacer otra vasija con la misma masa de barro. Dios dice, ¿qué no podría hacer yo eso? Si yo soy el creador de todo. Claro que puede. El asunto está en nosotros, en someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y decirle, Señor, no te pregunto por qué me pasó, por qué permitiste, ¿verdad? Que preguntamos muy, pero ¿por qué permitiste? Hasta hay una canción, ¿no? Dime por qué los niños, y dime por qué. Dios no tiene la obligación de darnos una respuesta. Lo que sí puede y lo que sí quiere Dios es enseñarnos para mostrarnos su propósito. Por eso es mejor, ¿para qué, Señor? ¿Cómo saco provecho de esto que me pasó? Para tu gloria. Esa es nuestra pregunta correcta. Eso es la que debe ser nuestra postura. La calabacera le dio sombra a Jonás y se alegró grandemente. El gusano secó la calabacera y el viento solano se llevó cualquier nube que anduviera por ahí rondando. Y ya se le cocía el cerebro a Jonás en el sol de aquellos lugares, con el calor de aquellos lugares. Y como dice Jonás, al final, ahí lo tenemos en pantalla, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, otra vez. Y dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Verdad que sí nos parecemos? O sea, no estamos aquí para tachar y criticar a Jonás, hermanos. Somos iguales. Somos iguales. Y miren, en las cosas muy simples, nos quejamos del frío, ¿no? Cuando está la temporada del frío, ¿cómo hace frío? Que ya quiero que haga calor. Y cuando llegue el calor, nos volvemos a quejar, porque ahora queremos el frío. A todos nos pasa, ¿verdad? A todos nos pasa. No nos dan gusto, hermanos. Ese es el tema. No nos dan gusto. El mismo Señor Jesucristo les dice, a ver, les tocamos flauta y no bailaron. Los endechamos y no se lamentaron. Pues, ¿qué quieren? Hermano, nosotros como creyentes no debemos estar en esa posición. Dios anhela nuestra compañía, nuestra comunión con Él. Que nos acerquemos a Él a tal nivel que podamos ver las cosas como Él las ve, desde el mismo ángulo. Ante esta petición o deseo de Jonás de mejor me es la muerte que la vida, continúa el diálogo y le dice Dios, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, fíjense, mucho me enojo, hasta la muerte. Ya me lo imagino yo a Jonás, mucho me enojo, hasta la muerte, Señor. ¡Wow! Yo me imagino una sonrisa en la cara de Dios diciendo, ay, Jonás, te estoy tratando de ayudar a crecer, pero bueno, Dios es un genio de las comunicaciones, es el inventor de la comunicación. Él escucha con paciencia, con empatía y no critica a Jonás. Le pregunta, oye, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Tu
tu misericordia, Jonás, por una calabacera que tú no hiciste, ¿eh? Ni la regaste, ni la cultivaste, no hiciste absolutamente nada. Y tú te tienes piedad de una calabacera y no crees que yo pueda tener piedad de una ciudad de más de 120,000 personas que ni siquiera saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y esta pregunta tampoco se la responde Jonás. De hecho, el libro es uno de los 2 libros en el Antiguo Testamento que terminan en una pregunta. Este y el libro de Nahum son los únicos 2 libros en el Antiguo Testamento que terminan con una pregunta. Y en este caso una pregunta directa de Dios a Jonás. Y Jonás se da el lujo de no contestar. Es más, Jonás me lo quiero imaginar cuando él estaba escribiendo el libro y escribió esta pregunta de Dios. No tenía una respuesta Jonás como para haber dicho, bueno, sí Señor, sí tienes tu derecho para tener más piedad. No puso nada. Jonás no escribió nada, no le respondió a Dios. La única respuesta que le dijo, sí, estoy muy enojado, hasta la muerte. Dios le da una lección a Jonás, hermanos, pero debe penetrar en nuestros oídos y grabarse en nuestro corazón, porque la lección es para nosotros también. La lección es que Él es un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse, infinitamente superior a nosotros en misericordia. Necesitamos aprender de Él. Y eso debería ser un deleite para nosotros, aprender a ver las cosas como las ve Dios, pegarnos a su hombro de tal manera que donde Él mire, nosotros ver igual. Lo que Jonás estaba haciendo es, Dios está aquí diciendo, quiero perdonar a ese pueblo, y Jonás estaba acá viendo para allá, yo quiero la destrucción de Nínive. Totalmente desviado de la visión de Dios, de la voluntad de Dios, de las intenciones del corazón de Dios. Que no sea ese nuestro caso. Dios tiene un deseo inmenso de que tú y yo nos parezcamos a Él cada día. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No es nada más obedecer, hermanos, por obedecer y con el corazón lejos de Dios. Lo que a Dios le agrada es que lo obedezcamos porque compartimos su voluntad. Compartimos su punto de vista. Qué lástima que Jonás no pudo, por lo menos no lo dejó registrado en el libro. Y entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo le podemos hacer nosotros para que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios? Porque obedecer sin duda es importante, ¿no? Nadie de aquí estamos en contra de obedecer a Dios. Pero obedecerlo sin estar de acuerdo con su voluntad, ya lo vimos, nos lleva a la frustración, a una vida sin gozo, a la queja, a la amargura, a la crítica de todo, e incluso nos enferma físicamente al final. Y nos puede llevar a un enojo mortal como el de Jonás. Dios nos libre de esta amargura, de este enojo mortal que tenía Jonás, porque resulta relativamente fácil deslizarse por ahí cuando no queremos recibir gozosamente la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso, hermanos? Pues algo muy simple, pero que no es tan fácil para nosotros hoy en día. Procuremos estrechar nuestra relación con Dios de tal manera que cada vez más podamos ver las cosas como Él las ve. Y eso lo vamos a conseguir pasando tiempo en su palabra, para conocerlo, para conocer su carácter, para conocer lo que a Él le agrada. Y eso lo vamos a lograr pasando tiempo en oración, diciéndole, Señor, ayúdame porque yo soy muy duro y yo preferiría ver condenados a todos estos porque son muy malos. Tenemos que pasar tiempo en oración pidiéndole, Señor, cambia mi perspectiva sobre eso. Dame misericordia, dame la gracia de tu Hijo para yo también otorgar perdón cuando alguien me hace daño, cuando alguien me lastima.
Tenemos que pasar tiempo con Él de tal manera que podamos ver las cosas desde su perspectiva y podamos abrazar y recibir sus intenciones con gozo, como si fueran nuestras. Como si de nosotros naciera tener misericordia de alguien que es muy malo con nosotros. Porque eso es lo que Dios hace. Todos nosotros hemos pecado contra la santidad de Dios. Y a pesar de eso, Dios, como lo veíamos en uno de los cantos, envió a su Hijo, a su amado Hijo, para morir, para perdonar a esos que habíamos manchado la santidad de Dios con nuestro pecado. Tenemos un Dios maravilloso. Necesitamos estar cerca de Él, estrechar nuestra relación. De lo contrario, vamos a sufrir como Jonás. Tenemos estas reflexiones finales, hermanos. Obedecer a Dios es importante, pero es vital obedecerlo abrazando su voluntad. Es vital, hermanos, de veras, créanme que es vital, porque podemos obedecer y tenemos que obedecer, pero si no estamos de acuerdo, vamos a sufrir. Va a haber queja, amargura. Propongamos entonces en nuestro corazón conocer a Dios cada vez más, de modo que podamos deleitarnos en Él. Eso es muy diferente a nada más obedecer. Yo me deleito. Tendríamos que llegar a decir: me deleito, Señor, en tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, que no es lo mismo que simplemente voy a obedecer porque tú mandas y eres más fuerte que yo. ¿Ven la diferencia? Todos podemos obedecer en ese lado, pues porque Dios dice, porque así dice la Biblia, pero yo no estoy de acuerdo. Pero Dios anhela que tú y yo lo conozcamos para poder estar alineados con Él y compartir sus intenciones, las intenciones de su corazón. Busquemos a Dios de todo corazón, hermanos, pasando tiempo en su palabra. Yo no sé cuánto tiempo pasamos en su palabra, pero es urgente que busquemos a Dios de todo corazón. Y no lo vamos a ir a buscar a un lugar, lo vamos a ir a buscar en su palabra, leyendo para conocer su carácter, pasar tiempo en oración. Y finalmente, que Dios sea nuestro deleite y podamos decir como David en el Salmo 48. ¿Sí se ve bien ahí? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es muy diferente a decir: pues yo soy simplemente un obediente. No, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hermanos, que podamos decirlo, cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Dios en Cristo Jesús. Amén.